Señor, gracias por tu amor y por tu palabra. Ponemos una vez más nuestros corazones delante de ti, delante de tu palabra. Te pedimos, Señor, como dice tu palabra, que tu palabra es como este espejo, ¿no?, que nos podemos ver y ser transformados de gloria en gloria. Entonces te pedimos que en esta noche también nos sigas transformando de gloria en gloria a tu misma imagen, Señor, como por tu Espíritu. Y sabemos que como es por tu Espíritu y no por nosotros, te pedimos que tu Espíritu haga su obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Ezequiel capítulo número 9, vamos a hablar de la marca en las frentes de los hombres fieles de Judá, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué estamos diciendo este título. Pero leamos en el capítulo 9 del verso número 1, vamos a leer al verso número 4. Dice así: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En esta primera sección vamos a ver cómo se marca a los hombres piadosos de Judá, ¿no? Pero vamos a explicar un poquito el contexto del pasaje que estamos leyendo. Recuerda que estamos en una sección del libro en la que Dios le manda a Ezequiel a, digamos así, poncharles la llanta. O sea, ellos tenían muy alta estima. No va a pasar nada a pesar de lo que estamos haciendo y de que los babilonios están encima de nosotros. No va a pasar nada como las ocasiones anteriores. Así es que no se preocupen. Pero no, Dios manda a Ezequiel con esa misión de decirle: ¿sabes qué? Derriba todas tus expectativas porque sí va a pasar algo. Van a ser llevados cautivos y sí van a sufrir las consecuencias de sus pecados. Entonces está llevando al pueblo de Israel a este punto a través de la profecía de Ezequiel. Y específicamente en esa sección del capítulo 8 al 11, que es una sección del libro, está hablando acerca de cómo el templo está corrompido. Y estamos dentro de esa sección. Y este capítulo 9 va a hablar acerca de cómo sí va a haber una disciplina hacia su pueblo, y mucho en parte tiene que ver con que pues todo el pueblo desde su corazón, desde los líderes y ancianos, está corrompido. Pero Dios se ha reservado a ciertas personas a las cuales va a guardar de este castigo. ¿Okay? Entonces por eso vamos a hablar de esto el día de hoy. ¿Quiénes son los que van a ser librados y protegidos por Dios? Bueno, entonces dice ahí en el verso número 1 que clamó, es un clamor de Dios a Ezequiel, y dice que le clamó con gran voz, ¿no? Bueno, quizá esto se refiere no necesariamente que le estuvo gritando en la oreja a Ezequiel, así, ¿no? Ya sabes, ¿no? ¡Ah, Ezequiel! No tanto creo que sea esa la idea, pero creo, nada más por la pura naturaleza de la voz del Señor, es una voz que resuena como las muchas aguas. O sea, aunque te esté hablando bajito, hey, es la voz del Omnipotente. Entonces yo creo que por eso se escucha de alguna manera así, fuerte, tronante, imponente. Aunque por otro lado también podemos entender que es un clamor como de contristamiento, de tristeza, de dolor, porque Dios no está anunciando esto alegrándose de la reprensión de su pueblo, de la destrucción de su pueblo. Se está doliendo con su pueblo. Entonces probablemente puede ser con ambas intenciones esto de clamó a sus oídos. Y le dice: van a venir verdugos, ¿no? ¿De qué está hablando Dios? Pues está anunciando la llegada de mensajeros que va a enviar para castigar a su pueblo, Judá, el reino del sur. Y esto, te decía, viene después del anuncio de que el templo está corrompido, y se lo muestra Ezequiel en el capítulo número 8. Entonces va a enviar estos verdugos, estos comisionados para destruir a los habitantes de Jerusalén y del templo de Jerusalén. ¿Quiénes son estos verdugos? Bueno, ahí dice que son 6 varones y tienen ciertas características que estamos leyendo en esta porción. Pero antes de poder como decir exactamente quiénes son estos verdugos, déjame poner un poquito el contexto. Por el pasaje no se entiende que son hombres, seres humanos como tú y como yo, sino más bien parece ser que son ángeles. Y bueno,
Simplemente por la naturaleza del texto lo entendemos, pero yendo un poquito más allá en toda la Biblia, hay porciones bíblicas donde se observan a ángeles con ciertas asignaciones geográficas, o sea, que se les da cierta autoridad o ciertos encargos por zonas. Como por ejemplo, para entenderlo, vamos a Daniel capítulo número 10. Está adelantito Ezequiel y Daniel. En el verso número 13 dice así: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Bueno, resulta que Daniel había hecho una oración, pero no se le había contestado de manera inmediata, pero ahora se le contesta la oración, ¿no? Y resulta por allá que tiene una revelación, ¿no? Y resulta que aquí hay la presencia de ángeles que se estaban oponiendo a la respuesta de Daniel. Uno de estos ángeles, que no es de parte de Dios, tenía el gobierno de Persia y es un ángel asociado más bien con Satanás. Y a se puso a Miguel, que es el ángel que está de parte del pueblo de Judá. Entonces aquí ves una cosa muy extraña, porque hay una especie como de régimen espiritual en este pasaje, ¿te das cuenta? Un gobernador espiritual de Persia, malvado, y también un gobernador espiritual de los judíos, pero es bueno, digamos así, de parte de Dios, ¿no? Que se llama Miguel. También en el verso 20 de este mismo capítulo, lo dice por allá, dice: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. O sea, hay una pelea espiritual ahí entre esos ángeles y sus ejércitos, ¿no? Y dice: y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea que hay otra hueste que tiene el gobierno de Grecia. Interesante. Ahora, en el capítulo número 20, ahí en el capítulo 10, verso 21 también dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces aquí vemos que hay otro ángel que está asociado con Dios, que es Miguel, ¿verdad? El príncipe del pueblo de Israel. Ahí en el capítulo 12 de Daniel, verso número 1, también lo aclara. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está hablando de los judíos. Entonces entiende que lo que quiero decirte con eso es que hay un régimen. Aquí encontramos un rey de Persia, de Grecia, un principal o un príncipe espiritual del pueblo de Israel que se llama Miguel. Ahora chécate en Isaías, que está atrás de Ezequiel. De hecho está atrás de Jeremías, ¿verdad? Isaías 14. Todo el capítulo, si quieres leerlo en tu casa porque está medio extenso, pero déjame leerte el verso 4. Dice, en el 3, perdón. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra, ¿qué dice ahí? El rey de Babilonia. Y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Resulta que cuando lees todo el capítulo 14, te das cuenta que llama el rey de Babilonia no meramente al rey terrenal de Babilonia, sino a Satanás, que es el llamado aquí rey de Babilonia. Muy interesante. Y Satanás también es un ángel, ¿sí? Así como los ángeles de Persia y de Grecia, también Satanás es un ángel creado por el Señor. Pero lo que te quiero decir es que la Biblia registra entonces la existencia de todo un régimen espiritual en este mundo, ¿no? Tanto de parte de Dios como de parte de Satanás y sus huestes, ¿verdad? Pero entonces, a la luz de esta realidad espiritual que vivimos y que no vemos quizá con nuestros propios ojos, estos verdugos, regresando a Ezequiel capítulo número 9, estos verdugos o 6 varones que nombra allí, son ángeles de Dios designados para ejecutar un juicio contra los habitantes de Jerusalén y el templo. Por supuesto, de parte de Dios, porque aunque era su pueblo, se habían postrado ante el dominio de Satanás. Entonces, bueno, es lo que vemos aquí. Y regresando a Ezequiel 9, en el verso número 2,
también nombra ¿cómo se dice? La aparición de este varón, que es uno parece ser de entre ellos o uno aparte de ellos. La verdad es que los eruditos se batallan por entender qué significa este asunto de que había entre ellos un varón, si formaba parte de estos 6 o era 6 más otro. Pero el punto está aquí que tenía vestiduras de lino y tenía un tintero de escribano en su cinto. Ajá. Entonces, él tiene una función especial, este otro personaje que aparece aquí. Ahora, ¿quién es este personaje? ¿No? Porque tiene una descripción un poco más detallada. Dice que tiene vestido de lino. Entonces, por el texto, lo más probable es que solamente sea un ángel más, ya sea de entre los 6 o aparte de los 6, pero no más allá que un ángel. Y es interesante solamente aclararlo porque en otras secciones, cuando ves a personas o ángeles vestidos de lino, algunos más bien hacen referencia a Jesús, pero probablemente solamente, como dice el pastor David Gusick, solamente es un ángel más. Y es una vestidura angelical, solamente es eso. Bueno, pues todos estos ángeles, ¿qué pasa con ellos? ¿No? Tanto el que tiene el tintero de escribano como los otros 6 varones, se presentan delante de Dios en esta sección que estamos leyendo del verso 1 al 3. Y en el verso 3 dice que la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Bueno, ¿qué está sucediendo ahora en este momento? Resulta que en el templo de Jerusalén había varias secciones, dentro de ellas el lugar santo y el lugar santísimo, que es el lugar donde estaba la presencia de Dios ahí entre su pueblo, en el lugar santísimo. Entonces, cuando la gloria de Dios precisamente también reposaba sobre el lugar, una columna de nube, ¿te acuerdas? O de fuego, todas las cosas acontecían entre el pueblo de Israel. Entonces, aquí visiblemente ocurrió algo. La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín en el que estaba. Hace mención de que va a moverse Dios de este sitio del lugar santísimo. Ahora, nombra por ahí la palabra querubín, ¿no? Y esto hace referencia a Ezequiel capítulo número 1, en el verso 27 habla de unos 4 seres vivientes, ¿te acuerdas que lo vimos? Y que tienen una apariencia bastante extraña. Bueno, estos 4 seres vivientes en esta sección son los mismos, pero se les llama querubines. Que vimos en el capítulo número 1, léase y escucha si quieres la prédica del capítulo número 1 que ya está subida en YouTube, pero simplemente entre varias funciones que tienen son protectores del trono de Dios. Y de hecho Satanás era uno de ellos. Y también son encargados de dirigir la adoración angelical en el cielo. Pero bueno, lo que está diciendo es que la gloria de Dios estaba en este sitio con sus querubines, pero ahora va a suceder algo con la gloria de Dios, con la presencia de Dios. ¿Qué está pasando? Dice que se va a mover del lugar santísimo donde estaban los querubines al umbral de la casa. O sea, está viendo un movimiento, Dios está moviendo, está saliendo del lugar santísimo a la puerta del lugar santo. Donde se encontraba precisamente afuera de esta puerta ya el altar de bronce, se encontraban la fuente de bronce y todos los demás artículos para cortar y hacer los sacrificios y ofrecerlos a Dios. Se va a salir del lugar santísimo. Y cuando sale, se encuentra que ahí justo enfrente, dice el verso número 3, llamó Jehová al varón vestido de lino. Y estaban todos los demás ahí, todos estos varones, y estaba también este hombre con el tintero, y lo llama. Y le dice en el verso número 4, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, específicamente esta función, la razón por la que tenía aquí su tinta, es porque iba a tener una función. ¿Cuál es esta función que Dios le dio? Ponerle una marca en la frente a los que, dice ahí, eran piadosos del pueblo de Judá. Está muy interesante. Ahorita vamos a hablar acerca de esto. Pero ahora entiendo por qué tenía su tintero, ¿verdad? Ahora, esta tinta probablemente no se refiera a algo literal, físico. No es que de repente todos ahí en Judá tuvieran una marca aquí en la frente. No literalmente. Quizá es algo solamente espiritual que pueden ver tanto los ángeles como Dios.
por el contexto del pasaje que estamos leyendo. Es muy parecido, ¿no?, a lo que sucedió con el Éxodo. ¿Te acuerdas que cuando Dios los sacó de Egipto también les puso una marca en sus casas? ¿Te acuerdas? Cuando hizo la Pascua con su pueblo. Tenían que matar a un becerro y la sangre tenían que pintar con la sangre el dintel y los postes de sus puertas, y era una marca. Y de igual manera ahora también tienen una marca y la función es más o menos similar. Porque ¿qué va a pasar con ella? Y me voy a adelantar un poquito. En el verso número 6 dice que a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Dios va a ejecutar un juicio, pero los que tienen la marca no van a ser castigados, no van a ser ejecutados en todo este juicio que va a haber en este momento. Igual que en el Éxodo, los que tenían la marca en sus puertas, ¿no?, venía el ángel destructor, dice ahí, y cuando veía la marca, pasaba de largo, pass over, hacía la Pascua con ellos, significa la palabra Pascua, y no los castigaba. De la misma forma, en esta sección, los que tenían esta señal en sus frentes, no iban a ser castigados. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Ahora, haciendo un zoom a esa palabra señal que está aquí en el verso número 4, esta señal, la palabra hebrea es la palabra tauv, así se pronuncia. Que cuando tú lees los salmos, y especialmente el Salmo 119, te das cuenta que es la última letra del alfabeto hebreo. Entonces está muy interesante también por el significado de que es algo último, postrero, ¿no? Pero esta palabra tauv podía ser descrita de dos maneras, ya sea una cruz así, como la conocemos, como una X, como dijera Chabelo, espanto esa X, cuate. Pero también podría ser una T minúscula. Qué interesante. Como si Dios tuviera, digamos así, no queremos espiritualizar este asunto, ¿no? Y sin la intención de ser así como especulativos, pero podría caber la casualidad, ¿qué dice? La posibilidad, gracias, de que realmente fuera una cruz. Como anticipando desde antes lo que Dios habría de hacer más adelante con toda la iglesia, con todos los creyentes en Dios, ¿verdad? Que al creer en Jesús y al ser marcados por Jesús, entonces no vendrá sobre nosotros el castigo de Dios, la ira de Dios, no vendrá la muerte eterna. Bueno, pero ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero en este momento este ángel está poniendo una cruz, una tauf, ¿no?, en la frente de ellos para decir una cosa: los que tengan esta señal no van a ser castigados o ejecutados por estas personas, por estos varones, por esos ángeles que están en este capítulo. Muy interesante, ¿no? Ahora, vamos a adentrarnos ahora en quiénes son las que tienen la señal. Fíjate, dice ahí, vas a poner la señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Entonces, había gente que dentro de todo este momento histórico de corrupción y de pecado, porque hablamos en el capítulo 8, que hasta los mismos ancianos, los gobernantes, los líderes, tanto políticos como religiosos del pueblo de Judá, estaban corrompidos. Y no les importaba. O sea, ya leímos toda la cantidad de cosas que hacían, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver más adelante en el verso 8, 9, 10, en ese capítulo. Pero pecado, tras idolatría, tras inmoralidad, y todo era un desenfreno en este momento. Pero había unos cuantos que cuando veían estas cosas, ellos se contristaban en su corazón. Teniendo un corazón como el de Dios, que se dolía de estas cosas. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios estuviera pecando y se estuviera rebelando contra Dios? Y se dolían, y se contristaban y lloraban. Y pues no lo dice el texto, pero bueno, sí lo dice, porque dice clamaban. Pues seguramente clamaban a Dios. Como tú y como yo, cuando vemos que el mundo está mal y te duele y te cala y no solamente te molesta, te entristece, te duele y no puedes con eso y tienes que venir a orar y decirle: Dios, no puedo con esto. Todos están pecando, no saben a dónde van, ¿no? Se están muriendo y no tienen ni la menor idea de lo que les espera y se contristan
y nos ponemos a orar en casita, seguramente lo has hecho en alguna ocasión. Entonces, a estas personas se entiende que entonces eran personas por su actitud nada más de que están orando y clamando por el pecado del pueblo, ¿no? Se entiende que ellos mismos al clamar significa que ellos mismos no están participando del pecado. Son personas que están guardando y por eso es que se duelen de que otros estén pecando contra Dios. Entonces no están participando de los pecados del pueblo ni del mundo a su alrededor, no están de acuerdo con el pecado, se duelen por el pecado y están buscando a Dios. ¿Estás conmigo? Entonces, evidentemente son completamente en contraste de estas personas llenas de inmoralidad y de idolatría dentro del pueblo. Entonces, por supuesto, Dios ve esas cosas en sus corazones y dice, séllalos, ponles una señal, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Pues más adelante, ahí en el verso número 5 dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Qué interesante. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. En la siguiente sección vemos cómo Dios, aparte del escribano, ¿no? De ese que tiene el tintero, ahora va con los otros y les dice, ahora ustedes ejecútenlos a todos los demás. Oh, qué fuerte, ¿verdad? Está bien fuerte, mátenlos a todos. No importa, todos son pecadores, mátenlos, han hecho lo malo. Y está muy interesante, ¿no? La instrucción que le da. Ahora, dice aquí, pasen por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, no tengáis misericordia a viejos, a jóvenes, a vírgenes, niños y mujeres. Tú pensarás, ¿cómo? Pero qué injusto si son niños, ¿cómo si son vírgenes y no sé qué? A lo mejor no estaban cometiendo un pecado de inmoralidad como otras personas, pero déjame decirlo, aunque una persona no tenga 40, no tenga 60, ¿sabes? El hombre es pecador por naturaleza. Tú te asombrarías de pensar así de, ¿neta? ¿En serio? ¡Ey! Hasta los niños de 1 año, ¿no has visto a niños de 1 año y medio, de 2 años, golpeándose y jalándose de las greñas porque alguien les quitó su juguete? Y tú puedes decir, ay, es que mira qué inocente. Pues el inocente se está agarrando de los cabellos a su hermanito, ¿no? Ahora, no quiero decir que Dios no juzgue de manera diferente a los pequeñitos, porque Dios es justo. Sería injusto que los juzgara a ellos con la misma regla con que nos mide a ti y a mí, ¿no? Y también creemos, por cierto, que por supuesto, al ser chiquitos que a lo mejor no entienden, no entienden acerca de lo que significa el pecado y muchas cosas más, Dios va por supuesto a tener misericordia de ellos. Yo creo mucho de eso, ¿no? Pero en general, hablando de manera muy general, hay niños que ya tienen la capacidad de discernir el pecado y aún así no les importa, van y pecan. Y ya tienen cierta edad. Pongamos, no sé, nada más por poner en Levítico, ¿no? Hay una edad que creo que dice a partir de los 12, me parece, ¿no? Que como que ya consideraba a un niño ya con ciertas responsabilidades, ¿no? Pero, en fin, Dios sabe. Mi asunto no es definir a qué edad va a juzgarlos. Dios sabe. Y yo creo que es muy específico con cada uno de nosotros, ¿no? Pero el punto aquí es que el juicio iba a ser universal, ¿no? Iba a acabar con todos aquellos que estuvieran viviendo completamente entregados en el pecado en este pueblo de Judá. Y eso sucedió porque los babilonios vinieron, ¿no? Y aunque fue, por supuesto, dirigido espiritualmente a través de estos varones, realmente ocupó terrenalmente al rey de Babilonia. A Nabuzaradán, el capitán de la guardia del ejército de Babilonia y todas estas personas, a Nabucodonosor. Pero bueno, entonces aquí el punto es que empezó a haber una destrucción en todo el pueblo y literal. Los babilonios entraban y mataban a mujeres, a vírgenes y a niños. Eso es lo que sucedió. Y todos los que no tuvieron la señal,
Eso está muy interesante, ¿no? Porque los que tenían la señal eran librados de todo esto. Y también aquí dice, y comenzaréis por mi santuario. Está muy potente este texto. Porque los primeros en ser juzgados fueron los de la misma casa de Dios. Ajá. Y después siguieron todos los demás y por completo la ciudad entera. Entonces creo que de esto tenemos que hablar lo siguiente, querida familia. Perdón. Tenemos que hablar de varias cosas, querida familia. El día de hoy, ¿no? Esto apunta a algo. No solamente tenía que ver con el juicio que Dios ejecutó sobre los judíos en esta época de la historia, que fue pues, por ahí de los 600 años antes de Cristo, ¿no? Porque ya lo hemos visto en la historia. ¿Sabes? Esto proféticamente va a hablar de dos cosas. Número uno, va a hablar de cuando precisamente comenzó toda la época de la iglesia. Cuando Jesús vino, ¿no? Se hizo carne y habitó entre nosotros y empezó con su ministerio y a todos les decía, arrepentíos y crean en el evangelio. Y por todos lados Jesús venía a decir a la gente, hey, yo los vengo a salvar, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a todos los llamaba al arrepentimiento en sus pecados. Y había quienes creían y no creían. Pero en esa buena noticia del evangelio, ¿sabes? Habla de una marca. Jesús habla de una marca, pero lo podemos leer más explícito, digamos así, en 2 de Corintios capítulo número 1. Entonces, si me acompañas para allá. En el capítulo 1, verso 21, dice lo siguiente. 2 de Corintios 1, 21, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha, ¿qué dice ahí? Sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Está sucediendo algo similar. ¿Qué está diciendo ese texto? Que el Señor, ¿no? Este asunto de haber sido sellados en el Éxodo y haber sido sellados ahí en ese momento histórico en la destrucción de Babilonia era solamente una señal que apuntaba a este momento. Este momento de 2 de Corintios es la época de la iglesia a partir de que Jesús vino. Y la noticia es la siguiente. El Señor también nos sella el día de hoy. ¿Cómo? Con su Espíritu. No es una marca literal, ¿no? Porque no, eso no es. Dicho sea de paso, ahí en Oaxaca tenemos una tradición, y creo que en todo México, ¿no? Este asunto de poner una cruz de ceniza. No sé si alguna vez les ocurrió algo así. Ahí en Oaxaca había una cruz del pedimento, ¿no? Allá tenemos una tradición que había una cruz ahí en un pueblo, todo el mundo iba a pedirle ahí a esa cruz los milagros que quería y te ponían una cruz de ceniza, ¿no? Y cuando salías de ahí, de esa experiencia espiritual, entre comillas, ¿no? Tú decías, órale, ya te pusieron la cruz de ceniza, pues póntela, o sea, ve que te la pongan, no seas... Eso. Y ya vivas a que te la pusieran, ¿no? Y ya después de que te la ponías decías, órale, qué chido, se me hace que ya la armé, o sea, ya estoy de otro lado, ¿no? O sea, ya me la pusieron, seguramente ya con esto ya la libré, no va a haber castigo, no va a haber muerte eterna, qué increíble, ¿no? Qué chido, ¿no? Y después al otro día, con mis primos ahí, mira, vámonos, ¿no? Sí, total, ya tengo la cruz, brother, ¿no? Ahora, entendamos esto, lo hacíamos porque no entendíamos realmente qué significa. Pero tener la cruz no es algo por fuera, ¿no? No es algo por fuera. Tiene que ver con algo interno. No es con algo externo. No es con esta tinta que te puedan poner. No es porque te pongan un tatuaje que, ay, yo ya tengo aquí Juan 3:16. No es eso. Tiene que ver con algo que hace el Espíritu en tu corazón. Y déjame decirlo, nos podremos llegar a malpensar o a confundirnos pensando que soy salvo porque tengo una señal externa, porque cargo en mi escapulario la cadenita, o porque cargo o cualquier otra cosa, porque cargo mi Biblia. Pero no se trata de algo externo, familia. Se trata de algo que hace Dios en lo interior. ¿Qué hace? Cuando tú
depositas tu confianza en Jesucristo, en que Él es Dios que se hizo carne y que murió por mis pecados y resucitó al tercer día, lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, Romanos 10, 9 y 10, en ese momento Dios me regala su espíritu entra en mi corazón y en ese momento estoy sellado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que dice aquí Pablo. No nos ha sellado por fuera con tinta, sino nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y esa es una obra de Dios, no humana. Uno no lo puede hacer, uno no lo puede conseguir, no lo puede. Señor, ¿cuánto por el sello? No es como que te diga, pues ¿quieres saber cuánto? Te vas de rodillas de acá hasta el Zócalo, papá, y de regreso. No, es algo que no puede uno comprar, ni negociar, ni tratar de conseguir por sus fuerzas. Es una obra que Dios da y solamente es por fe en Cristo. Mira, más adelante allá, en el capítulo, estamos en 2 de Corintios, en el capítulo 3, en el verso número 2, dice Pablo, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones. ¿Te das cuenta que es una obra en el corazón? Y dice, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. No estamos estudiando Corintios, pero déjame decirte lo siguiente. Aunque una persona que te predica el Evangelio participa de esta labor porque te lleva el Evangelio y te habla de Cristo, pero no es esa persona la que tiene el poder para transformar tu vida y que tú tengas al Espíritu en tu corazón, que te selle, sino que esto es algo que hace Dios con su Espíritu. Dice, no con tinta. Somos como si fuéramos cartas, es una metáfora, pero no es literal, ¿no? Es una metáfora que habla de que Dios en verdad nos sella de su propiedad cuando creemos en Jesús y lo hace con su Espíritu Santo. Al creyente, cuando una persona cree en Jesús, pero no creer de, si yo creo en Cristo, ¿no? Sí, pues entonces ¿por qué te estás pisteando ahí con tus cuates, no? No, cuando una persona realmente cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados, es sellada. Lo que es el Señor es que no te pone así, Cristo, propiedad de Jesús, no, sino pone aquí en tu corazón su Espíritu, y ese Espíritu en tu corazón, ese es el sello de Dios. Es algo interesante, porque es algo que no vemos. Es algo que no vemos, pero que ahí está y que Dios sí ve. Y te lo pone cuando tú crees en Jesús. Y está bien padre, la verdad, que no sea algo visible. ¿Sabes por qué? Para que sea por fe. Porque si fuera algo visible, pues cualquier persona podría decir, pues mira, ya, aquí está, ya la armé. No, pero tiene que ser algo así que no se ve para que sea realmente por confianza verdadera en tu corazón. No solamente es como, pues porque lo veo, porque lo palpo y ya. No, es algo que verdaderamente debe estar convencido. Y de esa manera entonces el Espíritu entra en tu corazón, te sella y ¿qué crees? Eres de Jesús. Muy bien. Ahora, aquí el punto cuál es de todo este asunto que estamos leyendo en Ezequiel. Pues los que son sellados, ¿qué crees? De la misma manera en como no iba a venir juicio ni castigo de parte de Dios a esos que tenían la tau en sus frentes, también de la misma forma estaba anticipado que Dios no derramaría su ira sobre todos aquellos que tienen su Espíritu Santo. El punto es, si tú tienes el Espíritu de Dios, no va a venir la ira de Dios sobre ti. No hay castigo, no hay muerte eterna, no hay ira de Dios. Eres protegido por Dios y eres salvo por Dios. ¿Te das cuenta de eso? Ahora déjame llevarte a varios pasajes que hablan acerca de esto. Por ejemplo, Juan 3:16, porque ahí lo dice. Qué increíble es Juan, me refiero al Evangelio de Juan. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí te lo sabes? A ver, vamos a leerlo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Déjame hacer una pausa hasta aquí, gracias. Lo que dice es que precisamente cuando tú crees, ¿no? Y retomando un poquito lo que decía Nicodemo, has nacido en el Espíritu, porque tienes el Espíritu de Dios, porque has creído en Jesús. En ese momento tienes un nuevo nacimiento, nacimiento del Espíritu. Tienes al Espíritu de Dios en tu corazón y entonces tienes vida eterna. Y dice aquí, no hay condenación. No hay condenación. O sea, no hay ira de Dios, no hay juicio de Dios para todo aquel que cree. Y es lo que estaba pensando Nicodemo, ¿no? Híjole, no sé a dónde voy, se me hace que me voy al infierno. ¿Y cómo le hago para entrar en el reino de Dios? Te voy a contar algo, ¿verdad? Porque es algo muy, muy del día de hoy. Mi tío está agonizando, un tío que tengo. Y es algo bien complicado para la familia. Y ayer resulta que mi tío se llama Saúl. Y hace como, te voy a contar rapidísimo, hace como 10 años me invitó a su casa, a mi familia, nos preparó café de la sierra, así, ya sabes, el grano, y nos los tostó ahí en el comalito, y nos preparó café impresionante. Y nos sentó ahí en su sala y nos dijo, ¿no les gustaría ver un concierto conmigo? Porque me gusta música clásica. Va, ¿no? Tomando café y un concierto, a mí que me encanta la música, es como, yes, ¿no? Y me pone la obra del Mesías de Händel, no sé si alguien lo ubica, lo que estoy hablando. Es una obra maravillosa. Y entonces me dice, ¿sabes? Para que le entiendas, aquí está la guía. Y saca una guía donde viene cada parte de todos los movimientos de esa pieza sinfónica impresionante. Pero me empieza a explicar, él me empieza a explicar, mira, la primera parte habla de cómo Dios creó las cosas. Y cita, o sea, en la obra de Händel cantan versículos de la Biblia y entonces los conecta. Primero canta unos que están asociados con la creación, unos con el pecado de Adán, unos con pues toda la historia del pueblo de Israel, otros que están asociados con la llegada del Mesías, se vuelve carne, ¿no? Otros que están asociados con su muerte en la cruz para pagar el pecado de toda la humanidad, otros que están asociados con la resurrección de Jesús, otros, y precisamente ahí es donde cantan la de aleluya, aleluya. Bueno, y resulta que más adelante así el Pentecostés y la gloria eterna futura y el juicio eterno de Dios, o sea, toda esa obra maravillosa. Y me dice, ¿sí le entiendes? Yo, claro, tío, pues es lo que yo creo, soy cristiano. Y por cierto, esto dice la Biblia, que hemos pecado, pero que Jesús el Salvador vino, y si tú crees, te perdona tus pecados, te da vida eterna, y un día vas a estar en su gloria y no va a haber juicio para ti. Y le pregunté a mi tío, ¿crees esto? Y me asombró la respuesta de mi tío, porque me dice, déjame pensarlo. Y tú como cristiano y yo como cristiano es como, ya sabes, ¿no? Que le digo o no le digo, ok tío, va. Cuando tú gustes, aquí estamos. Hace 10 años. Y ayer en la noche nos hablaron por teléfono. Mi papá estaba por allá en Oaxaca y me dice, oye hijo, tu tío está muy mal, ya no puede ni hablar, está muy enfermo y está muriendo. ¿No quieres darle unas palabras? ¿No quieres orar por él? Y yo dije, aleluya, o sea, vamos a predicarle el evangelio, ¿no? Y le predicamos el evangelio y mi tío que no estaba, o sea, él se consideraba ateo. Eso es lo que se consideraba. Y ¿sabes qué estaba diciéndome ayer mi papá? Es que está muerto de miedo, porque está a punto de morir y no sabe qué hacer. Está a punto de morirse. Y dice, y él siente que se va a caer a algún lugar, que no sabe cuál es, pero él siente que se va a caer y está diciendo, agárrenme porque me estoy cayendo. Y ¿sabes? Me impresiona, lo que me impresiona es que lo que quería saber es qué hago. No sé qué hacer. Y tan simple como esto, tío, simplemente cree en Jesús.
Porque el que cree en Jesús no va a la perdición, a la condenación. Y le pregunté, ¿crees? Y una persona atea que hace 10 años escuchó el Evangelio me dice, sí. Apenas si podía hablar, le dije, entonces, dile con tu boca, Jesús, creo en ti, que tú moriste por mis pecados y resucitaste. Y lo repitió con mucha batalla, mi tío. Y le dije, ¿sabes qué? Ya no hay condenación. No hay condenación, no tienes por qué tener miedo, ¿no? Ahora puedes descansar en que vas a tener vida, tienes vida eterna. Y listo. No te preocupes, tío. Y pues sí, qué impresionante, ¿va? Es una verdad tan profunda, pero todos a lo mejor el día de hoy como que a lo mejor puede ser que no te interese tanto. Pero déjame decirte que un día todos vamos a estar ahí en la agonía, en el punto de la muerte. Y ahí, de veras, hasta el ateo más empedernido va a necesitar esta verdad, creer en el Evangelio. Por eso es tan importante, porque si tú crees en el Evangelio no hay condenación, familia. En Juan 5:24 dice, 5:24 dice Jesús, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos, 24, de cierto os digo, y cuando dice de cierto Jesús es porque la neta del planeta es esta, ¿no? Dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Y qué dice? No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y dice en el 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios, y los que oyeren, ¿qué dicen? Vivirán. Fin del problema. Vida eterna por creer en Jesucristo. No hay condenación ni castigo. Te digo, a lo mejor ahorita dices, no pasa nada, pero créeme que cuando estés en tu lecho de muerte, vas a querer escuchar esto. Y si el día de hoy te está cayendo el 20 de que un día vas a morir y que si no le has entregado tu corazón, tu fe a Jesús, no estás sellado y vas rumbo a la condenación, el día de hoy puede ser tu día de salvación. Así es que cree en Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Nada, cree en Jesús, es un regalo, no es algo que tú puedes obtener, es un regalo. Y Él te va a regalar su perdón, su salvación, su espíritu sellado, vida eterna. Se acabó, no hay condenación. No es por obras para que nadie se gloríe. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, no importa si va a ocurrir el rapto, o si no el rapto, que no sé qué, no importa eso. Lo importante es que Él murió, ¿para qué? Para que no recibamos la ira de Dios, sino para ser salvos. Si crees en Jesús, ya tienes la salvación. Dice ahí, para que vivamos juntamente con Él, sea que durmamos o velemos, como sea, estemos con Él. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Anímate, cree en Jesús. Y si no, cree en Jesús, ¿no? Romanos 8:1, ¿qué dice? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna. Pero es que tú no sabes, Josué, lo que hice es más terrible de lo que te imaginas. Ninguna condenación. Nada. Todo, ¿por qué? Porque Jesús murió por tus pecados. Hasta el más grave. Ese pecado ya lo pagó en la cruz. Y tú puedes saberte libre, sin condenación. Así es que de la misma manera, pero hay una advertencia también para nosotros. ¿Y qué onda con los que no quieren creer en Jesús? Por eso leímos Juan 3:16, porque dice ahí, el que en Él cree no es condenado, en el verso 18, perdón. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es que si vives en tinieblas, familia, no te confundas. Si vives en tinieblas, en pecado, tú sabes a dónde vas. Pero Jesús te quiere perdonar tus pecados. Nada más con eso quiero acentuar esta última parte. Y regresemos a Ezequiel. Para terminar nuestra sección, en el verso número 8, dice así: aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, una cosa más. Ay, perdóname. El juicio empieza por la casa de Dios, familia. Porque uno pensaría, pues si estoy en la iglesia es el lugar más seguro, ¿no? Espérame, aquí va a empezar el juicio y muchos de los que se congregan acá no han creído. Entonces la verdad es que tú debes de conocer tu corazón. ¿Realmente has creído en Jesús? Porque el juicio comienza por la casa de Dios. Bueno, ahora sí, aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. En primer lugar vemos cómo Ezequiel clama. La pregunta es: ¿vas a destruir todo? Pero ¿cuál es la explicación de Dios? Número 1, es que la tierra está llena de maldad, Ezequiel. O sea, tú no la puedes ver, tú ves nada más lo que ves por fuera, pero yo veo todas las cosas. O sea, está llena la tierra de maldad. Y así como en aquel tiempo, el día de hoy está repleta la tierra de maldad. Tú nada más ves a tu compañero del trabajo que dice: buenos días, ¿cómo está usted? Pásele, bienvenido. Pero no sabes que en su casa golpea a su esposa, no sabes que en su casa maltrata a sus hijos, no sabes que es una persona que le roba a todo el mundo. Y así no sabes las cosas tan terribles que hacen las personas en lo secreto de sus casas. Y si Dios dice aquí que la tierra está llena de maldades, con justo juicio va a realizar un castigo. Bueno, también dice aquí, piensan: ha abandonado Jehová la tierra, Jehová no ve. Ay, Dios, ¿de qué hablas? Bueno, dice aquí, no habrá perdón, no habrá misericordia, van a ser juzgados por sus propios caminos. Y al final llega el ángel del tintero y le rinde cuentas y le dice: ¿sabes qué? Señor, he hecho como me dijiste, ya marqué a todos los que son piadosos, a los que han creído en ti, pues para pronto. Entonces, me encanta porque eso trae implícita dos cosas. Si ya lo hizo en ese momento el ángel, resulta que todos los que iban a ser, los que fueron sellados con la taf, pues ya, no iban a ser castigados y había esperanza para ellos. ¿Okay? Pero esto nos anuncia algo a ti y a mí el día de hoy. Si tenemos el Espíritu Santo, aunque la tierra está llena de maldad, Dios conoce tu corazón. Si has creído en Jesucristo, tienes esperanza. Y aunque a lo mejor tú dices: pues es que es mi vecino, ¿no? O de mi propia familia, que no sabes, híjole, las cosas que hace y piensa y todo, pero tú tienes esperanza, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enseña esta parte. ¿Qué creo? Creo que si nosotros estamos teniendo a su espíritu, creemos en Cristo, Dios nos ha salvado, debemos ahora ver por aquellos que no lo tienen, ¿no? Para poder hablarles, en verdad, de una manera, ¿cómo te puedo decir? Después de lo de mi tío Saúl, ayer estaba pensando, y tengo mucha más familia, y tengo que ir a decirles ya, y ahí les va el versículo, papá, porque si no, ¿cuándo se los digo? Y así. Y hay que aprovechar esas oportunidades porque pues no saben a dónde van, familia. Oremos pues para terminar. Señor, gracias por tu palabra y en especial gracias por lo que nos has dicho a través de la salvación, como nosotros al creer en ti no hay condenación. Padre hermoso, gracias por esa misericordia, pero también ayúdanos a aferrarnos a esta fe que tenemos y a platicarle a otros de esta fe, porque hay mucha gente que el día de hoy todavía no es salva. Y si entre nosotros hay alguno a lo mejor que el día de hoy dice: yo tampoco, y necesito que me perdones, le pedimos que el día de hoy toque sus corazones, Señor. Por favor, familia, sin abrir tus ojitos, quiero extenderte la invitación. Si tú estás en ese caso y que dices: yo creo que me voy al infierno,
yo creo que merezco el castigo y quieres que el Señor te perdone, levanta tu manita. Con confianza. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. ¿Alguien más? ¿Gusta? Es gratuito, no tienes que hacer nada, solamente es creer en Cristo, arrepentirte de tus pecados. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios, así es. Si tienes miedo de la condenación, ¿estás seguro de tu salvación? Pues, o vives en pecado, ¿no? No está de más. Dile, Señor, perdóname, Señor. Repite conmigo esas palabras, si las hace tu mano ya la puedes bajar. Repite y dile, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Yo sé que delante de tus ojos, pues estoy mal. Te pido que me perdones, que me limpies esta noche. Y esta noche decido creer que tú, siendo Dios, pagaste por mis pecados en la cruz. Decido creer que tú estás vivo porque resucitaste de los muertos. Y te entrego mi corazón. Y te pido que me des vida eterna en esta noche también a mí. En el nombre de Cristo. Amén. Pues déjame orar por ti nada más si levantaste tu mano. Señor Jesús, te pedimos por aquellos que levantaron esta noche su mano y que tú has visto fe en su corazón para que también a ellos les des convicción de perdón y puedan salir de aquí dándote gracias y alabándote por tu perdón, Señor. Y te pido que esta fe se mantenga en sus corazones hasta el día que tú nos llames, Señor Jesús. Gracias, Señor.